Cuando encontré la publicación en lo más profundo de los rincones oscuros de la Deep Web, al principio la descarté como otra farsa de Internet, una historia fantástica creada para intrigar y engañar. Sin embargo, algo en ella se quedó rondando en mi mente. La publicación afirmaba que la Gran Pirámide de Giza, una de las estructuras más misteriosas e icónicas de la humanidad, no era solo una tumba antigua, sino una embajada alienígena que albergaba tecnología avanzada y un portal hacia otro mundo. Siempre me han fascinado los misterios sin explicación, y mi curiosidad pudo más. Me uní a un foro en línea dedicado a esta teoría y me encontré entre personas que decían tener información o conocimiento sobre las pirámides. Entre ellos estaba un usuario llamado Faraón X, quien afirmaba tener acceso a documentos confidenciales del gobierno egipcio que detallaban una expedición secreta para explorar cámaras ocultas dentro de la Gran Pirámide. Con el paso de los días y semanas, me fui involucrando más con el grupo, participando en discusiones nocturnas y revisando imágenes borrosas que supuestamente eran filtraciones del interior de la pirámide. Mi escepticismo comenzó a desvanecerse lentamente y me convencí de que quizás había algo de verdad detrás de aquellas afirmaciones disparatadas. Finalmente, se presentó una oportunidad. Una pequeña expedición organizada por Faraón X y otros más estaba planeando visitar la Gran Pirámide. Necesitaban a alguien que documentara el viaje y compartiera los hallazgos con el mundo. Estaba indeciso, pero la emoción de la aventura y la posibilidad de descubrir un misterio cósmico fueron irresistibles. Después de hacer los arreglos necesarios, abordé un vuelo hacia el Cairo. Al llegar, conocí al resto del equipo: Camila, una arqueóloga, Mateo, un guía local, y el Dr. Ramírez, un físico con un interés particular en tecnologías antiguas. Pasamos la noche en un modesto hotel cerca del complejo de pirámides, repasando nuestro plan. La historia oficial era que éramos un grupo de académicos estudiando las técnicas de construcción de la pirámide. Esa fachada nos permitió acceder a áreas que normalmente están fuera del alcance de los turistas. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre el desierto, proyectando largas sombras sobre las piedras milenarias. Al acercarnos a la Gran Pirámide, me impresionó su tamaño y majestuosidad. Se sentía una presencia histórica palpable, como si las piedras guardaran historias aún no contadas. Comenzamos nuestro recorrido por los pasajes conocidos que llevan a la Cámara del Rey, un lugar que había visto incontables veces en documentales. Pero no estábamos ahí por turismo. Armados con mapas detallados proporcionados por Faraón X, buscábamos una entrada oculta que supuestamente llevaba más profundo dentro de la estructura de la pirámide. Tras horas de exploración cuidadosa, encontramos un pasaje estrecho escondido detrás de un muro desmoronado. Mateo y Camila trabajaron con herramientas pequeñas para ensanchar la abertura lo suficiente como para que pasáramos. Al deslizarme por el túnel tenuemente iluminado, una sensación de exaltación y temor me invadió. ¿Qué secretos nos esperaban? El aire estaba espeso con polvo y silencio mientras descendíamos por los pasajes laberínticos. Nuestras linternas proyectaban sombras extrañas sobre las paredes de piedra antigua. Cuanto más avanzábamos, más intrincadas se volvían las tallas, figuras humanoides con cabezas alargadas, sus manos alzadas como en saludo o adoración. Los jeroglíficos a su alrededor no se parecían a nada que hubiera visto antes. Era una escritura desconocida, casi alienígena. El Dr. Ramírez, que había estado observando los símbolos en silencio, se detuvo de repente. «Esto parece un mapa estelar», susurró, con la voz reverberando suavemente. «Si tengo razón, están mostrando una constelación que aún no existe, como si predijeran una alineación futura». Sus palabras me helaron la sangre. La idea de que los antiguos constructores pudieran haber tenido conocimientos del cosmos que superan nuestra comprensión actual era tan fascinante como aterradora. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a una enorme puerta de piedra grabada con más de esos símbolos misteriosos. Camila se acercó con reverencia, trazando los grabados con la yema de los dedos. «Es aquí», murmuró. «La entrada a la cámara de la que nos habló Faraón X». Trabajamos juntos para empujar la puerta, revelando una cámara vasta iluminada por una luz azulada que emanaba de las paredes. El aire dentro era diferente, cargado con una energía que parecía vibrar a través de las piedras mismas. En el centro de la sala había un enorme altar de piedra, su superficie lisa y sin detalles, salvo por una esfera brillante que flotaba justo encima. Con cautela, el Dr. Ramírez se acercó para examinarla, con los ojos abiertos de asombro. «Esto no se parece a nada que haya visto», dijo con voz temblorosa. «Es una forma de tecnología mucho más avanzada que la nuestra».
Nos reunimos alrededor del altar, nuestras mentes desbordadas de posibilidades. ¿Era este el portal del que hablaba la publicación en la Deep Web? ¿Una puerta hacia otro mundo, otra dimensión? Las implicaciones eran abrumadoras. Pero entonces, un leve retumbar sacudió la cámara y la luz azul comenzó a pulsar rítmicamente. Miré a Mateo, que tenía el rostro tan tenso como el mío. Debemos tener cuidado, advirtió. Hay una razón por la que estas cosas están ocultas. Tenía razón. A medida que la luz se intensificaba, sentí una presencia acechando en los bordes de mi conciencia. Una voz susurrante me instaba a acercarme a la esfera. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba contra el impulso de tocarla. La atracción de lo desconocido era casi irresistible. Justo entonces, la voz de Camila rompió el hechizo. Tenemos que documentarlo todo antes de hacer cualquier otra cosa, insistió. Agradecido por la interrupción, saqué mi cámara y comencé a grabar, capturando la extraña belleza de la cámara y su enigmático contenido. Mientras documentábamos cada detalle con meticulosidad, una nueva determinación brotó dentro de mí, habíamos descubierto algo extraordinario. Algo que podía cambiar nuestra comprensión de la historia y de nuestro lugar en el universo. Pero con ese descubrimiento venía una gran responsabilidad. El conocimiento que obtuviéramos aquí podría tener implicaciones profundas y debíamos asegurarnos de compartirlo con cuidado. Mientras nos preparábamos para abandonar la cámara, no pude quitarme la sensación de que algo, o alguien, nos observaba. Que ojos invisibles seguían cada uno de nuestros movimientos. A pesar del miedo y la incertidumbre, estaba más decidido que nunca a continuar con esta travesía hasta el final. La Gran Pirámide había guardado sus secretos por milenios, pero ahora parecía que esos secretos estaban listos para revelarse. Y al regresar a los pasillos laberínticos, supe que nuestra expedición estaba lejos de haber terminado. Esto era solo el comienzo. El descubrimiento en la cámara pesaba sobre mi mente mientras retrocedíamos por los corredores laberínticos de la Gran Pirámide. Saber que habíamos tropezado con algo tan profundo era a la vez emocionante y aterrador. Lo que habíamos visto escapaba por completo a la comprensión humana y las implicaciones eran abrumadoras. La Gran Pirámide, venerada durante siglos como un monumento al logro humano antiguo, ahora parecía ser mucho más que eso, un faro para algo de otro mundo. Una vez que salimos del pasadizo oculto y volvimos a las zonas más familiares de la pirámide, agradecí el aire fresco y la luz del sol. El mundo exterior se sentía inalterado, ajeno al descubrimiento monumental que acabábamos de hacer. Pero dentro de nuestro pequeño grupo, la atmósfera estaba cargada de preguntas no dichas y posibilidades infinitas. Esa noche regresamos al hotel, cada uno perdido en sus pensamientos mientras la noche caía sobre el Cairo, con las luces de la ciudad titilando a lo lejos. Nos reunimos en mi habitación para discutir nuestros próximos pasos. La enormidad de nuestro hallazgo pesaba sobre nosotros, y sabíamos que debíamos abordar la situación con precaución y responsabilidad. El primero en hablar fue el doctor Ramírez. Esa esfera que vimos en la cámara es algo distinto a todo lo que he encontrado, dijo, con la voz llena de asombro. Si de verdad es una pieza de tecnología avanzada, podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia humana y nuestro lugar en el universo. Camila sintió, sus ojos brillando con emoción. Esto podría ser la clave para desbloquear los misterios de las pirámides y su verdadero propósito. Necesitamos documentar todo cuidadosamente y asegurarnos de que este conocimiento sea compartido con el mundo. Mateo, nuestro guía, se mostró más reservado. Debemos tener cuidado, advirtió. Los secretos de las pirámides han sido protegidos durante milenios. Puede que existan fuerzas que no deseen que esta información sea revelada. Sus palabras arrojaron una sombra sobre nuestra conversación, recordándonos los peligros potenciales que enfrentábamos. Pero incluso mientras la duda y el miedo se colaban en la habitación, mi determinación solo se fortalecía. Habíamos descubierto una revelación que podía cambiar el curso de la historia, y teníamos el deber de seguir adelante. Mientras debatíamos nuestro siguiente movimiento, un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Era el encargado del hotel, un hombre amable que nos había mostrado solo hospitalidad desde nuestra llegada. Me entregó un sobresellado, explicando que lo habían dejado en la recepción para mí más temprano esa tarde. Dentro del sobre había una nota simple, escrita con una caligrafía pulcra y precisa. Cuidado con los ojos que observan en silencio. No todos los que buscan la verdad lo hacen con buenas intenciones.
El mensaje críptico me heló la sangre, confirmando nuestras sospechas. No estábamos solos en nuestra búsqueda por los secretos de la pirámide. ¿Pero quién lo había enviado? ¿Y qué sabían sobre nuestro descubrimiento? Decididos a descubrir la verdad, decidimos regresar a la pirámide al día siguiente, armados con nuestro equipo y una determinación renovada. Necesitábamos más información, más evidencia para armar el rompecabezas que habíamos descubierto. A la mañana siguiente, mientras el sol bañaba con su resplandor dorado las arenas del desierto, nos dirigimos de nuevo a la Gran Pirámide. Nuestro plan era volver a la cámara oculta y realizar un examen más minucioso de la esfera y su entorno. Al llegar, encontramos el área sorprendentemente tranquila, con menos turistas que el día anterior. Lo tomamos como una buena señal, esperando poder explorar sin ser molestados. Al acercarnos a la entrada oculta, sentí una extraña sensación recorrerme el cuerpo, como si la pirámide misma estuviera consciente de nuestra presencia y nuestras intenciones. Una vez dentro, navegamos por los pasajes ya familiares hasta llegar a la puerta de piedra. Al empujarla, encontramos la cámara tal como la habíamos dejado, la esfera flotando en silencio sobre el altar, su luz azulada proyectando un resplandor etéreo. Nos pusimos a trabajar de inmediato, fotografiando los extraños símbolos y jeroglíficos que adornaban las paredes. El doctor Ramírez tomó notas detalladas sobre las propiedades de la esfera, teorizando sobre sus posibles funciones y orígenes. Mientras examinábamos la cámara, Camila hizo un descubrimiento impactante. Oculta entre las sombras, cerca del altar, había una pequeña caja tallada con intrincados detalles, hecha de la misma piedra que la pirámide. La abrió con cuidado, revelando una colección de antiguos pergaminos escritos en la misma escritura desconocida que habíamos visto en las paredes. Estos podrían ser la clave para entender con qué estamos tratando, dijo Camila, con la voz llena de asombro, mientras desenrollaba suavemente uno de los pergaminos. Mientras trabajábamos juntos para traducir los símbolos, comenzó a emerger una imagen. El pergamino hablaba de una profecía, un momento en que las estrellas se alinearían y seres de otro mundo regresarían para reclamar lo que les pertenecía por derecho. La esfera, al parecer, era una puerta, un medio de comunicación o tal vez incluso un portal hacia otro reino. La realización nos golpeó con fuerza. Si la profecía era cierta, nuestro descubrimiento tenía implicaciones de largo alcance. La Gran Pirámide no era solo una embajada alienígena, sino un faro que señalaba el regreso de una civilización ancestral que podría cambiar el curso de la historia humana. Pero a medida que nos adentrábamos más en los pergaminos, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. La profecía también hablaba de una amenaza, un peligro causado por quienes intentaran usar el conocimiento y el poder de la pirámide con fines egoístas. Advertía sobre una fuerza oscura que surgiría si la puerta era abierta sin comprender su verdadero propósito. Al caer la tarde, sabíamos que habíamos descubierto algo monumental, pero también entendíamos que nuestro viaje apenas comenzaba. Solo habíamos arañado la superficie de los secretos de la pirámide, y el camino que teníamos por delante estaba lleno de peligro e incertidumbre. Sin embargo, a pesar de los desafíos, sentí una firme determinación. Teníamos el deber de continuar, de asegurar que la verdad fuera revelada al mundo. Mientras salíamos de la cámara y regresábamos por los pasajes serpenteantes, supe que estábamos al borde de algo extraordinario, un descubrimiento que podía cambiar la historia y redefinir nuestra comprensión del universo. Y al salir a la luz tenue del atardecer egipcio, no podía quitarme de encima la sensación de que estábamos siendo observados. Que ojos invisibles seguían cada uno de nuestros movimientos. Pero incluso frente a tanta incertidumbre, sabía que debíamos seguir adelante. La verdad estaba ahí, oculta dentro de la Gran Pirámide y los secretos de la embajada alienígena que contenía. Nuestro regreso al hotel estuvo marcado por una mezcla de entusiasmo y aprensión. Los descubrimientos que habíamos hecho en la cámara oculta de la Gran Pirámide eran nada menos que revolucionarios. Pero la advertencia críptica que recibí y la inquietante sensación de estar siendo observados arrojaban una sombra sobre nuestros logros. Esa noche nos reunimos una vez más para discutir nuestros hallazgos. Camila había logrado descifrar más fragmentos de los antiguos pergaminos, y los detalles eran tanto fascinantes como perturbadores. Según los textos, la Gran Pirámide servía como un centro de comunicación para una civilización avanzada de otro mundo. Esta civilización había interactuado en algún momento con los antiguos egipcios, compartiendo conocimientos y tecnología que les permitieron construir estructuras tan monumentales. Los pergaminos sugieren que estos seres no son malignos, explicó Camila, con los ojos reflejando una mezcla de emoción y preocupación,
pero existen quienes desean explotar ese conocimiento para su propio beneficio. Y ahí es donde radica el verdadero peligro. El doctor Ramírez asintió pensativo. Si estos seres realmente existen y tienen el poder de viajar entre mundos, debemos ser extremadamente cuidadosos. El potencial de mal uso es inmenso. Mateo, que había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, intervino. Tenemos que considerar las implicaciones de revelar esta información. Si esto se hace público, podría provocar un caos, especialmente si personas con intenciones poco honorables se involucran. Sus palabras pesaron en el aire. Estábamos al borde de un descubrimiento que podía cambiar al mundo, pero con ese descubrimiento venía una inmensa responsabilidad. Necesitábamos avanzar con precaución y asegurarnos de que nuestras acciones estuvieran guiadas por la integridad y la sabiduría. A la mañana siguiente, regresamos a la Gran Pirámide con una determinación renovada. Habíamos decidido pasar el día recopilando tanta información como fuera posible, enfocándonos en entender el propósito de la esfera y el verdadero significado detrás de la profecía. A medida que nos acercábamos a la pirámide, el sol matutino proyectaba largas sombras sobre la arena, creando una atmósfera casi mística. Reingresamos a la cámara oculta con un sentido de urgencia por desentrañar más de sus secretos. En su interior, la esfera seguía emitiendo su suave luz azul, proyectando un resplandor etéreo sobre las paredes. El doctor Ramírez instaló una serie de instrumentos para medir la energía de la esfera e intentar determinar su función, mientras Camila y yo nos enfocamos en fotografiar y documentar cada detalle de la cámara y sus inscripciones. A medida que trabajábamos, el aire en la cámara parecía vibrar con una energía casi palpable. Era como si la pirámide estuviera viva, consciente de nuestra presencia y nuestras intenciones. No podía sacudirme la sensación de que estábamos al borde de algo extraordinario, una revelación que podría redefinir nuestra comprensión de la historia y del lugar de la humanidad en el cosmos. Mientras examinábamos una de las paredes, Camila descubrió un panel oculto que se abrió para revelar un conjunto de palancas y engranajes, intrincadamente tallados y asombrosamente bien conservados. Especulamos que este mecanismo era parte del funcionamiento interno de la pirámide, quizás controlando el acceso a la cámara o incluso a la propia esfera. Intrigado por el hallazgo, el doctor Ramírez examinó el mecanismo de cerca. Esta tecnología es mucho más avanzada de lo que debió existir en tiempos de los faraones, comentó, con un dejo de asombro en la voz. Si esto es realmente producto de ingeniería alienígena, no es de extrañar que los egipcios los consideraran dioses. Con sumo cuidado, decidimos activar el mecanismo, impulsados por la curiosidad de ver lo que podría revelar. Al manipular las palancas, la cámara resonó con un zumbido grave y las paredes comenzaron a moverse, revelando un pasadizo oculto que se adentraba aún más en la pirámide. Nuestros corazones latían con anticipación mientras nos adentrábamos en el nuevo pasaje, que nos condujo a otra cámara, aún más asombrosa que la primera. Esta sala estaba llena de artefactos que desafiaban toda explicación, piedras talladas que brillaban con luz interna, dispositivos metálicos que emitían suaves tonos melódicos. Y un gran portal circular que dominaba la pared del fondo. El portal no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Su superficie brillaba con un caleidoscopio de colores que cambiaban y se transformaban en patrones hipnóticos. Era evidente que esta era la pieza central de la cámara, el portal mencionado en la profecía. Mientras permanecíamos frente a él, una sensación de asombro y reverencia se apoderó de nosotros. Estábamos ante el umbral de una puerta hacia otro mundo, un testimonio del increíble conocimiento y tecnología de los seres que alguna vez visitaron la Tierra. El doctor Ramírez se acercó al portal con cautela, su mente científica desbordada de posibilidades. Esto podría ser un puente entre dimensiones, una forma de atravesar enormes distancias en un abrir y cerrar de ojos, murmuró, con la mirada fija en los colores giratorios. Pero incluso mientras nos maravillábamos ante la belleza y el misterio del portal, un sentimiento de aprensión comenzó a crecer dentro de nosotros. Los pergaminos habían advertido sobre una fuerza oscura que podría emerger si el portal era abierto sin comprender su verdadero propósito. Sabíamos que debíamos proceder con cuidado, asegurándonos de que nuestras acciones estuvieran guiadas por el respeto y la sabiduría. Mientras continuábamos explorando la cámara y documentando cada detalle, no podía sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados, que unos ojos invisibles seguían cada uno de nuestros movimientos. La advertencia en la nota que recibí volvía a sonar en mi mente: no todos los que buscan la verdad lo hacen con buenas intenciones. Abandonamos la pirámide ese día con un profundo sentimiento de maravilla y responsabilidad.
Los secretos que habíamos descubierto superaban todo lo que hubiéramos podido imaginar, y el camino que se abría ante nosotros estaba lleno de desafíos e incertidumbres. Pero incluso ante lo desconocido, sentí una firme determinación. Teníamos la obligación de descubrir la verdad y compartirla con el mundo, asegurándonos de que el conocimiento que habíamos obtenido se utilizara para el bien de la humanidad. Mientras regresábamos al hotel, con el sol egipcio ocultándose en el horizonte, supe que nuestro viaje estaba lejos de haber terminado. Apenas habíamos comenzado a desentrañar los misterios de la Gran Pirámide, y las revelaciones que habíamos descubierto eran solo el inicio de una historia que podría cambiar el destino del mundo. Nuestro regreso al hotel estuvo lleno de una mezcla de emoción y aprensión. Sabíamos que estábamos al borde de un descubrimiento que podía redefinir nuestra comprensión de la historia y del lugar de la humanidad en el cosmos. Sin embargo, los desafíos que teníamos por delante eran tan abrumadores como fascinantes. Pasamos la noche discutiendo cómo avanzar, plenamente conscientes de la responsabilidad que pesaba sobre nuestros hombros. Decidimos reunirnos a la mañana siguiente en una cafetería con vista al río Nilo, donde podríamos planear nuestros siguientes pasos en un entorno más relajado. A medida que el sol se elevaba sobre el Cairo, proyectando un resplandor dorado sobre la ciudad, sentí un renovado sentido de determinación. Habíamos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, y el misterio de la Gran Pirámide nos llamaba con una atracción irresistible. Sobre tazas humeantes de café, discutimos nuestras opciones. Nuestro objetivo principal era comprender el portal y su propósito. El doctor Ramírez creía que necesitábamos recopilar más información sobre la civilización antigua que lo había creado. Camila propuso contactar a historiadores y arqueólogos locales que pudieran tener conocimiento sobre los aspectos más oscuros de la mitología e historia egipcia. Debemos abordar esto con una mente abierta y con disposición para aprender, dijo Camila, con los ojos brillando de determinación. Los pergaminos mencionaban una relación simbiótica entre los egipcios y estos seres. Si logramos entender esa relación, podríamos comprender cómo funciona el portal. Mientras hablábamos, surgió entre nosotros un sentimiento de camaradería, alimentado por un propósito común y una profunda curiosidad. Mateo, nuestro guía, tenía contactos en la comunidad arqueológica local y aceptó organizar encuentros con expertos que pudieran ayudarnos. Esa misma tarde visitamos el Museo Egipcio, con la esperanza de encontrar más pistas ocultas entre las vastas colecciones de artefactos y antigüedades. El museo era un verdadero tesoro histórico, sus salas llenas de reliquias de una era pasada que hablaban de la complejidad e ingenio de la antigua civilización egipcia. Mientras recorríamos las exhibiciones, algo llamó mi atención, una muestra dedicada al antiguo dios egipcio de la sabiduría y la escritura. La representación de Tot tenía un parecido sorprendente con las figuras alargadas que habíamos visto en la cámara oculta de la pirámide. ¿Podría ser esta una representación de los seres mencionados en los pergaminos? Se lo señalé al grupo y Camila examinó los jeroglíficos que acompañaban la exhibición. Tot era considerado el guardián del conocimiento y los secretos, murmuró. Si estos seres fueron la inspiración para Tot, eso explicaría por qué fueron tan venerados, y por qué su conocimiento fue tan cuidadosamente resguardado. El doctor Ramírez asintió pensativo. Esto concuerda con lo que encontramos. La pirámide pudo haber servido como un repositorio de ese conocimiento, protegido por quienes entendían su poder. Profundizando en los archivos del museo, encontramos un texto poco conocido, un papiro que relataba el viaje de un antiguo escriba que afirmaba haber comunicado con los dioses. Sus escritos describían un viaje celestial guiado por seres que le otorgaron visiones del universo y sus misterios. Las similitudes con nuestros propios descubrimientos eran sorprendentes. Cada vez era más claro que la pirámide no era simplemente una tumba o un monumento, sino una puerta hacia un conocimiento que trascendía el tiempo y el espacio. Las implicaciones eran abrumadoras, y sabíamos que estábamos al borde de algo verdaderamente extraordinario. Armados con este nuevo entendimiento, decidimos regresar a la Gran Pirámide al día siguiente. Nuestro objetivo, activar el mecanismo que habíamos descubierto e intentar interactuar con el portal utilizando las claves obtenidas del museo y los textos antiguos. Al llegar a la pirámide bajo el sol del mediodía, no pude evitar la sensación de que estábamos siendo observados. La presencia de ojos invisibles rondaba en mi mente, un recordatorio de la advertencia que habíamos recibido. Y sin embargo, nuestra determinación permanecía intacta. Nos guiaba un propósito común y el conocimiento de que estábamos a punto de revelar una verdad largamente escondida. Entramos una vez más a la cámara oculta,
el aire vibrando con una energía palpable que parecía dar la bienvenida a nuestro regreso. El doctor Ramírez preparó sus instrumentos, mientras Camila y Mateo examinaban el mecanismo con renovada concentración. Al activar las palancas, la cámara resonó con un zumbido bajo y el portal comenzó a brillar con colores vibrantes. Era como si el mismísimo tejido de la realidad se estuviera doblando ante nuestros ojos, revelando destellos de un mundo más allá del nuestro. Mi corazón latía con una mezcla de asombro y temor mientras los patrones del portal danzaban por las paredes de la cámara. Era un espectáculo hipnótico, un testimonio del increíble conocimiento y tecnología de los seres que lo habían creado. Mientras permanecíamos frente al portal, sentí una profunda conexión, como si el universo mismo nos estuviera invitando a explorar sus secretos. Fue un momento que trascendía el tiempo y el espacio, un vistazo a las infinitas posibilidades que se extendían más allá de nuestra comprensión. Y sin embargo, incluso en medio de esa revelación, persistía una sensación de cautela. Sabíamos que el poder contenido en el portal era inmenso, y su potencial para el bien o para el mal iba más allá de nuestra comprensión. Teníamos que actuar con sabiduría y con un respeto profundo por el conocimiento que habíamos desenterrado. Mientras nos preparábamos para salir de la cámara, un nuevo sentido de propósito llenó mi corazón. Habíamos descubierto algo extraordinario, una verdad que podía transformar el mundo y redefinir nuestra comprensión del universo. Nuestro viaje estaba lejos de haber terminado, pero estábamos decididos a llegar hasta el final, asegurándonos de que el conocimiento que habíamos obtenido se usara para el bien de la humanidad. Cuando salimos a la luz tenue de la tarde egipcia, supe que nuestra aventura apenas comenzaba. Habíamos abierto una puerta a un reino de posibilidades, y el camino por delante estaba lleno de maravillas y de incertidumbre. Pero incluso frente a lo desconocido, sentí esperanza y determinación. Estábamos al borde de un nuevo capítulo en la historia humana, y los secretos de la Gran Pirámide estaban listos para ser revelados. Las revelaciones que habíamos descubierto en la Gran Pirámide eran, sin exagerar, extraordinarias. Al encontrarnos al borde de un descubrimiento capaz de redefinir nuestra comprensión de la historia y del cosmos, el peso de la responsabilidad se hacía cada vez más evidente. Se nos había confiado un conocimiento que podía cambiar el mundo, y el camino que teníamos por delante estaba lleno tanto de promesas como de peligros. Tras nuestra última expedición a la cámara oculta, regresamos al hotel con la mente acelerada, desbordada por las posibilidades. Esa noche, nos reunimos en el tranquilo patio del hotel, discutiendo cómo compartir nuestros hallazgos con el mundo. Las apuestas eran altas, y sabíamos que debíamos proceder con extrema cautela. El impacto potencial de este descubrimiento es enorme, dijo el doctor Ramírez, con una voz que mezclaba entusiasmo y precaución. Si revelamos esta información demasiado pronto, podría ser malinterpretada o incluso explotada. Camila asintió en acuerdo. Tenemos que asegurarnos de que el conocimiento que hemos descubierto se utilice con responsabilidad. Esto es parte del patrimonio compartido de la humanidad y debe beneficiar a todos. Mateo, siempre la voz de la razón, agregó. También debemos tener en cuenta a quienes buscarían usar este conocimiento para su propio beneficio. Ya vimos lo que las personas son capaces de hacer por poder y control. Con estas ideas en mente, trazamos un plan para presentar nuestros hallazgos al mundo. Acordamos comenzar contactando a un grupo selecto de académicos e investigadores de confianza, quienes podrían ayudarnos a validar nuestros descubrimientos y garantizar que se compartieran de forma ética. A la mañana siguiente, visitamos la Universidad Americana de El Cairo, donde el doctor Ramírez tenía conexiones en los departamentos de física y arqueología. Nos reunimos con profesores de mentalidad abierta y curiosos, personas capaces de apreciar la magnitud de nuestros hallazgos sin caer en conclusiones sensacionalistas. Al compartir nuestros descubrimientos, los profesores escucharon con atención contenida, sus ojos se agrandaban con asombro. La evidencia que presentamos, las fotografías, las traducciones de los pergaminos, las grabaciones de la cámara, los dejó impactados. Esto no se parece a nada que hayamos visto antes, comentó uno de los profesores, con la voz teñida de admiración. Si lo que dicen es cierto, podría cambiar todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas y su posible relación con otros mundos. El doctor Ramírez asintió. Precisamente por eso debemos avanzar con cuidado. El conocimiento que hemos desenterrado tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de la historia y del lugar que ocupa la humanidad en el universo. Los profesores aceptaron ayudarnos a organizar un simposio, una reunión de expertos de diversos campos para evaluar nuestros hallazgos y explorar sus implicaciones.
Sabíamos que reunir mentes de distintas disciplinas sería esencial para comprender la magnitud total de nuestro descubrimiento. Durante las semanas siguientes, los preparativos del simposio avanzaron. El evento se celebraría en la universidad, reuniendo a destacados académicos de todo el mundo. Nuestro objetivo era crear un ambiente abierto y colaborativo, donde las ideas pudieran intercambiarse libre y responsablemente. A medida que se acercaba el día del simposio, sentí una mezcla de anticipación y temor. Estábamos a punto de compartir nuestros descubrimientos con el mundo, y las posibilidades de asombro o controversia eran inmensas. Pero también me embargaba una sensación de esperanza, la creencia de que nuestro viaje había estado guiado por un propósito mayor que nosotros mismos. La mañana del simposio, la universidad vibraba con emoción. Académicos, investigadores y curiosos se congregaban para conocer los secretos de la Gran Pirámide. La atmósfera era eléctrica, cargada con la promesa de revelación y descubrimiento. Al presentar nuestros hallazgos, la sala se llenó de una sensación de asombro y maravilla. Las fotografías de la cámara oculta, los antiguos pergaminos y el portal centelleante cautivaron al público, desatando discusiones y debates sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Durante todo el día, los académicos intercambiaron ideas y teorías, explorando las implicaciones de nuestro descubrimiento desde múltiples perspectivas. Algunos lo vieron como un testimonio del ingenio y la curiosidad de las civilizaciones antiguas, mientras que otros reflexionaron sobre las posibilidades de comunicación y colaboración interestelar. El simposio fue un éxito rotundo, una muestra del poder del conocimiento y del potencial del entendimiento humano para trascender fronteras. Habíamos logrado compartir nuestros descubrimientos con el mundo, y el impacto fue profundo. Al terminar el día, sentí una gran satisfacción y gratitud. Nuestro viaje había estado lleno de desafíos e incertidumbre, pero también había sido un camino de descubrimiento e iluminación. Habíamos revelado una verdad oculta durante milenios, y la habíamos compartido con el mundo en un espíritu de apertura y colaboración. Mientras salíamos de la universidad, el sol se ponía sobre el Cairo en un estallido de colores. No podía evitar sentir que nuestro viaje estaba lejos de haber terminado. Los misterios de la Gran Pirámide y el conocimiento que contenía continuarían inspirándonos y desafiándonos, invitándonos a explorar las maravillas del universo y nuestro lugar dentro de él. Y mientras caminábamos juntos por las bulliciosas calles de la ciudad, supe que nos habíamos embarcado en una travesía que seguiría desarrollándose, revelando nuevos conocimientos y posibilidades con cada paso. Los secretos de la Gran Pirámide habían sido desvelados, y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Los días posteriores al simposio transcurrieron en una mezcla de euforia y tensión. Las reacciones al descubrimiento fueron inmediatas. Artículos académicos comenzaron a circular, medios de comunicación intentaban acceder a información, y aunque la mayoría de los asistentes al evento habían respetado el acuerdo de confidencialidad, era solo cuestión de tiempo antes de que el secreto se hiciera público. Mientras tanto, nosotros seguíamos trabajando en silencio, profundizando en la información extraída de los pergaminos. Cada símbolo, cada fragmento de texto parecía llevarnos más cerca de la activación total del portal. Según nuestras últimas traducciones, la alineación estelar necesaria para su apertura completa ocurriría en tan solo unos días. Era una oportunidad única. Irrepetible. Una noche, reunidos en el hotel, Camila nos leyó la última sección descifrada del pergamino mayor. Su voz temblaba ligeramente. Cuando los portadores del conocimiento se alineen con la voluntad del cielo, el velo se abrirá, pero si el equilibrio es roto, la oscuridad cruzará antes que la luz. Mateo frunció el ceño. ¿Y si no somos los únicos que lo saben? ¿Y si alguien más está intentando acceder al portal, sin entenderlo? El doctor Ramírez asintió con preocupación. Si abren ese portal sin el equilibrio mencionado, podríamos no estar recibiendo conocimiento, sino algo mucho peor. Fue entonces cuando ocurrió. Al regresar al hotel después de una cena, encontramos nuestra habitación revuelta. Papeles esparcidos, equipos volcados, grabaciones borradas. Pero lo más aterrador era lo que faltaba, uno de los pergaminos centrales y el cuaderno donde habíamos anotado la secuencia del mecanismo de activación. No hubo señales de entrada forzada. Solo una pequeña figura tallada en piedra, dejada sobre la mesa. Una figura con el mismo diseño de los seres alargados que habíamos visto en la cámara de la pirámide. Estaba rota por la mitad. No hablamos mucho esa noche. Solo sabíamos una cosa, debíamos volver a la pirámide antes que quienquiera que estuviera detrás de esto.
A la madrugada siguiente, sin previo aviso, entramos al complejo usando credenciales universitarias y permisos gestionados por el doctor Ramírez. Nadie nos detuvo. Era como si el mundo aún no estuviera preparado para intervenir, o como si la pirámide misma nos hubiera estado esperando. Al llegar a la cámara del portal, algo era distinto. La esfera ya no flotaba. Estaba incrustada en el altar. El portal brillaba con fuerza, su superficie líquida girando lentamente como el ojo de un huracán. Y frente a él, de espaldas, una figura. Alta, delgada, inmóvil. ¡Alto!, gritó Camila. La figura se giró. No era un extraño. Era uno de los profesores del simposio. El mismo que había insistido en estudiar los textos de forma independiente. Sus ojos estaban vacíos. Su piel, pálida. Como si algo dentro de él hubiera sido vaciado. Ya es tarde, dijo, con una voz que no le pertenecía. La sala tembló. El portal empezó a expandirse, como si respirara. Las paredes se oscurecieron. El aire se volvió denso, metálico, vibrante. Mateo corrió hacia las palancas, intentando cerrar el sistema. Camila trató de recuperar el pergamino que el hombre sostenía, pero cuando lo tocó, él se desintegró en polvo. Literalmente. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. El portal lanzó un pulso de energía que nos arrojó contra las paredes. Las luces fallaron. Solo quedó la luz del portal y una figura al otro lado. No una sombra. Algo sólido. Con forma. Observándonos. Y luego, dio un paso hacia adelante. Camila gritó. Mateo gritó. Yo no pude. Me quedé paralizado mientras el ser cruzaba el umbral. No tenía rostro, pero sus ojos, si se le podían llamar así, eran pozos oscuros, infinitos. Su presencia no era violenta, pero sí abrumadora. Como si el universo se estuviera plegando en ese momento. Y entonces, se detuvo. Nos miró a los tres. Y habló. No con palabras. Con pensamientos. Esto no era para ahora. Ni para ustedes. El ciclo ha sido interrumpido. Un segundo después, todo desapareció. Nos despertamos afuera de la pirámide. Sin portal. Sin cámara secreta. Sin esfera. Solo arena. Solo sol. Los registros, perdidos. El museo negaba cualquier papiro relacionado. La universidad, en silencio. Solo nosotros tres recordábamos. Solo nosotros sabíamos. Nadie nos creyó. Pero a veces, en sueños, regresamos a esa cámara. Y siempre está ahí, esperándonos. El portal. Abierto. Y la figura al otro lado, cada vez, más cerca.